En un vídeo anterior que he titulado Mujeres psicópatas diferentes de los hombres, he hablado de las características específicas de la psicopatía en mujeres, que la diferencia de lo descrito en general en los estudios sobre psicópatas, ya que se han focalizado fundamentalmente en el caso de los hombres. Aunque la mayoría de investigaciones se han llevado a cabo en estos últimos, ello no quiere decir que no existan mujeres violentas, ni tampoco que no existan las psicópatas, es solo que han sido menos estudiadas. Se estima que las mujeres presentan psicopatía en un 50% menos respecto a los hombres, pero es una afirmación difícil de comprobar, pues el estudio con mujeres violentas se ha considerado secundario a lo largo de la historia de la investigación criminológica, posiblemente debido al menor índice de delincuencia en mujeres. Pero como es bien sabido, no toda la violencia lleva a delincuencia y es más, tendríamos que hablar de diferentes tipos de violencia, diferenciando entre la física, la verbal, la relacional y otros tipos de violencia. Y también entre reactiva o emocional y proactiva o premeditada. En este sentido, el hecho de que por lo general las mujeres tengan un mayor control del impulso violento y no cometan violencia física de forma tan abrupta, llega a que puedan pasar desapercibidas o que pasen en un segundo plano. Aunque así sea, pueden destrozar emocional y psicológicamente a quien tienen a su alrededor o puede que participen indirectamente en los actos violentos, generalmente manipulando a otros para que los cometan o incluso que participen en asesinatos y en crímenes. Soy Luis Moya Albiol, catedrático de psicobiología, y mi interés por la divulgación científica, con el fin de acercar el conocimiento a todas las personas, me impulsa a hacer estos vídeos sobre criminología, psicología y salud mental. Tal y como muestran ya algunas investigaciones científicas, las mujeres presentan un patrón psicopático diferente al de los hombres, con una menor presencia de violencia física y conducta antisocial, pero con un comportamiento más encubierto y dentro de las normas sociales, en el que los afectos juegan un papel central y que queda en muchas ocasiones regado al ámbito familiar y al laboral. Por lo general, las mujeres presentan rasgos psicopáticos menos evidentes al observar su comportamiento, lo que podría ser debido a múltiples factores entre los que se encontraría la socialización, las diferencias relacionadas con los roles de géneros, las diferentes motivaciones entre hombres y mujeres o la propia sensibilidad de los cuestionarios para evaluar la psicopatía, pues fueron pensados para el diagnóstico de los hombres. Además, la presencia de abuso de sustancias y otras psicopatologías se destaca como algo específico de la psicopatía en mujeres. En un estudio realizado a 221 mujeres pacientes de un centro psiquiátrico y publicado en 2014 en la revista The International Journal of Forensic Mental Health, se observó que mujeres con psicopatía evaluada mediante la PCR de Hare, que hemos ya descrito en otro de los vídeos publicados en este canal, habían comenzado a delinquir a edades más tempranas que las mujeres no psicópatas y además se veían implicadas en delitos de diversos tipos, con mayor variedad. En concreto cometían más delitos contra la propiedad, pero homicidios con menor frecuencia. Era más probable que sus víctimas fueran personas desconocidas y sus motivaciones se centraban en la agresión explícita, la violencia descontrolada, el poder, la dominación, el control, la excitación y los beneficios obtenidos de manera ilícita. Sin embargo, otros autores han dado más importancia a los subtipos de psicopatía en mujeres. De hecho, en la literatura científica se describen dos modelos para definir y evaluar la psicopatía. Así, la psicopatía primaria estaría conformada por rasgos interpersonales y afectivos, mientras que la psicopatía secundaria requeriría además de la aparición de comportamientos antisociales o delictivos. En un estudio publicado en 2010 en la revista Personality Disorders, la psicopatía primaria se asoció a la comisión de delitos en la edad adulta, mayor criminalidad y violencia interpersonal más severa, mientras que la psicopatía secundaria se relacionó con mayor violencia, rasgos antisociales y conducta criminal, sobre todo en la adolescencia, así como con el policonsumo de sustancias. Por otra parte, en un estudio publicado en 2019 en la revista Journal of Personality Disorders, en el que se entrevistó a más de 500 delincuentes, se constató que aunque las mujeres presentaron mayor inteligencia emocional que los hombres, era menor que la de la población general. No se encontraron diferencias de género en la empatía, pues era escasa en todos ellos, y mostraban importantes alteraciones en el modo en el que procesaban las emociones. En otro estudio publicado en 2012 en la revista Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, se evaluó a 84 reclusas con psicopatía y se observó que reaccionaban de manera exagerada ante estímulos del miedo, presentando mayor atención a aquellos estímulos que supondrían una amenaza.
Y por último, otra investigación realizada en 2016 y publicada en la revista Social Cognitive and Affective Neuroscience se mostró que las reclusas psicópatas evaluadas mostraban mayor impulsividad, déficits a nivel emocional y en las relaciones interpersonales y conductas como el abuso de sustancias, la violencia, la reincidencia y el encarcelamiento, de manera similar a lo que se había descrito en hombres. En otro de los vídeos de este canal se analiza el funcionamiento del cerebro psicopático, pero en realidad todo lo que allí cuento se basa en investigaciones llevadas a cabo en hombres. El interés que ha despertado el vídeo Mujeres psicópatas diferentes de los hombres, así como los comentarios y feedback recibidos al respecto, me han llevado a realizar este vídeo en el que trato de ahondar en el tema y explicar los principales hallazgos de las pocas investigaciones realizadas hasta el momento sobre el cerebro de las psicópatas. Los resultados de la escala de Hare en mujeres, la PCLR, que es la principal escala para evaluar la psicopatía, muestra que tienen puntuaciones más bajas que los hombres. Además, indican que los rasgos psicopáticos disminuyen con la edad, en concreto la impulsividad, la conducta antisocial y la desviación social. Estos resultados se han observado también en reclusas, donde la prevalencia de psicopatía es menor que en el caso de los hombres encarcelados. Las mujeres psicópatas presentan más rasgos narcisistas que los hombres, aunque no necesitan tanto el ser vanagloriadas y reconocidas públicamente y alardearse además de sus actos, mientras que estos últimos muestran más rasgos antisociales. Una investigación llevada a cabo en 66 mujeres delincuentes consideradas no culpables por razones de salud mental y publicada en 2020 en la revista International Journal of Law and Psychiatry, constató que presentar además el trastorno límite de la personalidad influía en la gravedad de la psicopatía y que los crímenes cometidos con mayor frecuencia fueron contra la propiedad o contra las personas de su propia familia. Las mujeres con una psicopatía más marcada consumían sustancias de abuso con frecuencia y mostraban comportamientos violentos. Uno de los puntos clave es la posibilidad de que estos rasgos sean heredables, pero en un estudio publicado en 2011 en la revista Journal of Criminal Justice y realizado en mujeres con rasgos psicopáticos, no se observó relación alguna de estos rasgos con el hecho de haber tenido un progenitor, madre o padre biológico, con historial criminal. En cualquier caso, quiero aquí matizar que el historial criminal no va siempre vinculado a los rasgos psicopáticos o a la psicopatía, por lo que el hecho podría haber influido en los resultados. Tal y como he explicado en otro de los vídeos de este canal titulado ¿Por qué hay psicópatas? ¿Nacen o se hacen? La psicopatía sería debida a múltiples factores, entre los que encontramos la predisposición biológica marcada por la genética, pero junto a ello los factores ambientales van a ser fundamentales para que se desarrolle la psicopatía, y entre ellos quizá el más relevante es el modelo de crianza, pues la indiferencia emocional y la negligencia, así como el maltrato físico o emocional, contribuyen al desarrollo de rasgos psicopáticos en niñas. En un estudio publicado en 2018 en la revista científica Personality and Individual Differences, llevado a cabo de forma conjunta por investigadores de universidades de Reino Unido, Suecia y Estados Unidos en mujeres hispanas, se halló esta relación, que fue mucho más fuerte cuando eran las madres frente a los padres quienes mantenían ese estilo de crianzas abusivo marcado por el maltrato físico y emocional. Por el contrario, un modelo de crianza positivo basado en la protección, el apego seguro y el afecto supondría un factor de protección para el desarrollo de la psicopatía. Debido a estas diferencias observadas respecto a los hombres en la psicopatía en mujeres, investigadores y profesionales de la salud mental están elaborando nuevos modelos que puedan explicarlas. Así, The Empire Integration Theory, propuesta por Hamilton y colaboradores en 2015 y publicado en la revista Psychological Review, defiende la existencia de anormalidades en la conectividad neuronal que interfieren en el proceso de integración de la información en las psicópatas, especialmente para la información relacionada con el aprendizaje que depende de un contexto concreto y el aprendizaje que se produce con el refuerzo. Por ello, aprenderían en menor medida del castigo y no serían tan sensibles a los premios o gratificaciones. Al analizar el cerebro de hombres psicópatas, la amígdala y el córtex prefrontal han sido los grandes protagonistas, pues ambas estructuras cerebrales están implicadas en el impulso emocional, incluido el violento, y también en su gestión, así como en la escasa o nula reactividad al miedo, mientras que el córtex prefrontal estarían además implicados en el control del impulso y el razonamiento moral, y en la violencia premeditada o fría.
Junto a estas estructuras cerebrales, el hipocampo ha cobrado también especial relevancia, pues su funcionamiento anómalo ha sido relacionado con esa alteración en la integración de la información proveniente del entorno y con esa incapacidad de aprender del castigo o de las consecuencias negativas y las repercusiones personales de su comportamiento, lo que facilita las respuestas violentas como forma de relacionarse o de obtener los objetivos propios. Ello ha sido también descrito en mujeres psicópatas o con rasgos psicopáticos, por lo que estas áreas cerebrales serían comunes para ambos géneros. En relación a ello, creo importante explicar que muchas de las investigaciones realizadas hasta el momento han tratado de estudiar las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres psicópatas, pues es bien sabido que no expresan la psicopatía del mismo modo, siendo diferente tanto la intensidad de los rasgos como la interacción con el medio. Así, por ejemplo, las mujeres suelen mostrar menor conducta antisocial que los hombres, lo que explicaría de alguna forma la menor tasa de delincuencia y criminalidad. Serían, por lo tanto, probable que también los correlatos neuronales fueran diferentes, pues al fin y al cabo sería el sustrato cerebral que explicaría el porqué de esas diferencias en el modo de expresar los rasgos psicopáticos. Algunas investigaciones recientes llevadas a cabo por investigadores de la Universidad Karolinska en Suecia han descrito además otras anomalías en la estructura o funcionamiento del cerebro tras estudiar a mujeres con rasgos psicopáticos. Así, se ha descrito una disminución de la mielinización en una parte del cerebro denominada fascículo uncinado, concretamente en el hemisferio derecho, lo que ha sido asociado a la faceta interpersonal característica de las psicópatas, ya que el fascículo uncinado es un tracto de sustancia blanca que une la amígdala y el lóbulo temporal con la zona prefrontal. Ello podría afectar a la regulación de las emociones y de los procesos semánticos. El proceso de mielinización consiste en recubrir los axones de las neuronas con una sustancia llamada mielina o vaina de mielina, que se encarga de brindar protección específicamente a estas partes de la neurona. El recubrimiento de las extensiones neuronales es fundamentalmente un mecanismo de protección natural que tiene nuestro sistema nervioso para preservar y facilitar los impulsos eléctricos que viajan mediante las neuronas, las cuales se encargan de los procesos mentales en todas sus categorías. La mielinización es un proceso indispensable para el aprendizaje, sobre todo en las fases iniciales, que es donde las neuronas se interconectan entre sí para crear lo que se conoce con el nombre de baterías neuronales. Contrariamente a lo que muchos creen, la cantidad de neuronas que tengamos no es lo que más influye durante nuestro aprendizaje, sino la manera en que éstas se conectan unas con otras. Si tenemos neuronas que no son capaces de establecer una buena sinapsis entre ellas, entonces será muy difícil que los conocimientos se solidifiquen. Pero si por el contrario la sinapsis es buena, toda la información que obtengamos del medio que nos rodea será internalizada de la mejor manera posible por nuestros procesos mentales superiores. Esto ocurre en gran medida gracias a la mielinización. La afectación del proceso de mielinización en mujeres psicópatas podría explicar su dificultad para aprender de las experiencias vividas, su inadecuación emocional y la falta de empatía o incluso cómo llevan a cabo la toma de decisiones. También se han hallado anomalías en la conectividad de la circunvolución angular y la ínsula del hemisferio derecho de mujeres psicópatas, partes del cerebro claves para la empatía. Ello explicaría la dificultad o incluso incapacidad para empatizar, es decir, su capacidad para ponerse en el lugar de los demás. Por otra parte, el encarcelamiento materno resulta ser un importante factor en el desarrollo de conductas violentas y rasgos de personalidad psicopáticos en mujeres. De esta forma vemos cómo factores biológicos, psicológicos y sociales influyen en el desarrollo de ese trastorno y su expresión diferencial. En vista de los resultados obtenidos, y aunque se hace necesaria mayor investigación al respecto, podría decirse que la psicopatía en mujeres tiene un mayor componente emocional que en hombres, aunque presenta un mayor control del impulso violento. De forma general, las características parecen solaparse, por lo que las diferencias encontradas podrían deberse más a factores individuales que a la influencia del género. Los índices de mujeres encarceladas están aumentando, sin embargo, siguen estando infrarrepresentadas en la investigación en psicología y criminología. A mi parecer, tendrían que llevarse a cabo más estudios sobre la violencia en mujeres en general y en particular en el caso de las psicópatas, con el fin de avanzar tanto en su prevención como en el establecimiento de tratamientos psicoterapéuticos adaptados a sus propias particularidades. En este vídeo he profundizado en las características propias de las mujeres psicópatas,
así como en las peculiaridades del funcionamiento de su cerebro que empezamos a conocer gracias a los estudios de neuroimagen. Si te sigue interesando este tema, puedes encontrar otros vídeos relacionados en este canal.